Mi esposo siempre pasaba semanas fuera trabajando con el camión que yo le compré, y juró que lo hacía por nosotros, hasta que descubrí que llevaba a otra mujer con él, y cuando lo alcancé en otro estado, supe exactamente cómo hacerlo pagar sin bajarme del avión. Cuando yo conocí a Marcus, él no tenía absolutamente nada más que su sonrisa. Era de esas personas que entraban a un lugar y se hacían notar sin esforzarse, no por ostentosos, sino por el tipo de presencia que parece llenar los vacíos sin que uno se dé cuenta de que existían. Yo estaba en el taller del primo de una amiga, buscando cambiarle el alternador a un carro que había heredado de mi padre. Un Honda Civic del 98, que ya venía más con historias que con caballos de fuerza. Estaba con la cara llena de grasa, las manos hechas un desastre y sin un peso en la billetera. Él, por su parte, estaba limpiando herramientas al fondo, y aunque no tenía ni idea de quién era yo ni por qué estaba ahí, fue el único que se acercó sin condescendencia a preguntarme si necesitaba ayuda. No hubo galantería fingida, ni frases de revista barata. Solo ese modelo tiende a joderse por culpa del regulador interno. Te lo cambio por la mitad si me compras un café después. Y así, sin saberlo, plantó la primera semilla de lo que sería, por un tiempo, una historia de amor aparentemente sólida. De esas que se sienten construidas sobre pequeños gestos en lugar de promesas huecas. Lo nuestro no fue de esos romances que nacen con flores ni cenas caras. Fue más como armar una casa desde los cimientos con herramientas prestadas, con días buenos y días horribles, pero con una especie de pacto no hablado de que lo estábamos haciendo juntos. Marcus no tenía familia cercana, venía de una infancia desordenada, llena de mudanzas y tíos temporales. Yo, en cambio, tenía una madre demasiado presente y una hermana que me hacía sentir que, a pesar de mis logros, siempre era un borrador al lado de su vida impresa. Tal vez por eso me aferré tanto a esa versión de nosotros, dos personas que se elegían todos los días sin la necesidad de que otros entendieran por qué. Él trabajaba en un taller mecánico de barrio, ganaba lo justo, y a veces ni eso. Pero tenía ambición. No la clase de ambición desbordada que huele a ego, sino esa que se disfraza de planes con plazos, de ideas escritas en servilletas. De horas viendo tutoriales en YouTube sobre cómo convertir una camioneta vieja en un hogar rodante. Yo, por mi parte, trabajaba en el área administrativa de un hospital. No era lo que soñé de niña, pero era un empleo estable, con beneficios y posibilidades de crecimiento. Me gustaba sentir que podía organizar el caos ajeno con hojas de Excel y llamadas a tiempo. A Marcus le encantaba decir que yo era la mujer más capaz que había conocido, y en más de una ocasión me repitió que gracias a mí, él sentía que podía llegar a algo más grande. Un día, después de un turno largo y una cena improvisada en el sofá, me mostró un catálogo de camiones de carga y dijo, con los ojos tan brillantes que me dolió mirarlo, si tuviera uno de estos, podría trabajar por mi cuenta. Nada de jefes, nada de horarios forzados. Podríamos ser libres. Usó esa palabra como si estuviera describiendo una playa secreta. Libre. Y me convenció. Me habló de rutas, de tarifas, de la diferencia entre una caja seca y una refrigerada, de que las entregas interestatales pagaban mejor, de que si tenía su propio vehículo, él mismo podría manejar los tiempos. Que si lo ayudaba con el enganche, él se encargaría del resto. Yo tenía ahorros. Bastantes, porque siempre fui metódica con el dinero, algo que aprendí desde que vi a mi madre pagar deudas con lágrimas escondidas. Y aunque una parte de mí dudaba, la otra parte, la que había visto a Marcus quedarse horas después de su turno ayudando a desconocidos sin cobrarles un centavo, me decía que esa inversión era por los dos. Firmamos los papeles del camión a mi nombre, por cuestiones de crédito. Era más sencillo así. Él no tenía historial bancario sólido y yo sí. No era la primera vez que ponía mi nombre por delante para que él pudiera avanzar. Lo hice con una tarjeta de gasolina, lo hice con la línea de teléfono, lo hice con la suscripción a un software de rutas. Siempre con la idea de que eso era temporal, que eventualmente todo estaría en su nombre, que esto era por nosotros, no por mí. Y durante un tiempo, parecía que ese sacrificio tenía sentido. Los primeros viajes fueron duros pero prometedores. Me llamaba desde la carretera, me enviaba fotos de amaneceres en medio de la nada, me decía que pensaba en mí mientras escuchaba la misma lista de reproducción que yo le armé para el viaje.
Decía que todo era por construir un futuro, que pronto estaríamos viajando juntos, que nos merecíamos una casa propia con patio para el perro que nunca tuvimos. Pero conforme pasaron los meses, algo en su forma de estar comenzó a diluirse. Al principio eran pequeños olvidos, llamadas que no llegaban, mensajes sin responder, excusas vagas sobre demoras o señal débil. Luego se convirtieron en ausencias más largas, silencios incómodos, frases cortantes cuando volvía a casa. Dejaba la ropa sucia sin revisar, nunca recordaba qué día era, y siempre se escudaba en que dormía mal o el trabajo lo tenía agotado. Yo trataba de no leer demasiado en eso. Me repetía que todo el desgaste era por el esfuerzo, que cuando uno apuesta por algo grande, es normal que duela en el camino. Me convencí de que estaba exagerando, de que no podía esperar que él volviera con la misma ternura con la que se fue, si allá afuera tenía que lidiar con carreteras rotas, choferes impacientes y horarios imposibles. Pero por más que intenté justificarlo, la distancia se volvió algo físico. No era solo que estuviera lejos geográficamente, era que parecía no volver nunca del todo. Su cuerpo llegaba, pero su atención no, y yo, que antes encontraba paz en la rutina de esperarlo, empecé a sentirme como una extraña en mi propia casa. Como si los espacios entre nosotros se hubieran llenado de cosas que él ya no me decía. Lo más doloroso no fue el vacío, sino la sospecha de que ese silencio tenía nombre propio. No sabía quién, no sabía cómo, pero algo me decía que había otra mujer. Y ese pensamiento me corroía como una fuga de gas, invisible, pero constante. Cada vez que sonaba el teléfono y él salía al porche. Cada vez que se duchaba nada más llegar sin siquiera besarme. Cada vez que me decía que yo era demasiado intensa, cuando solo le preguntaba por su día. En ese punto, la intuición ya no era una corazonada. Era una certeza sin pruebas. Una especie de grito ahogado que me decía que todo por lo que había apostado, todo lo que había invertido, emocional, financiera y físicamente, se estaba yendo por la borda. Y aún así, me callé. Porque todavía no tenía algo concreto. Porque prefería pensar que era el estrés. Porque era más fácil engañarme a mí misma que aceptar que alguien en quien confié tanto podía estar viéndome a los ojos con mentira en la lengua. Hasta que llegó la llamada. Una voz femenina, con un tono arrogante y una familiaridad que me heló el pecho, me preguntó sin rodeos, ¿tú eres la esposa de Marcus? Porque si lo eres, deberías saber que él no está solo en esos viajes. De hecho, estoy con él ahora mismo. Y en ese instante, el mundo no se me vino abajo. No. Lo que pasó fue peor, todo empezó a encajar con una claridad brutal. Como si me hubieran quitado una venda que yo misma me había amarrado durante meses. Y ahí fue donde empezó todo. No mi dolor. No mi rabia. Sino mi venganza. Actualización 1. Habían pasado exactamente 36 horas desde aquella llamada cuando me senté frente a mi computador con una taza de café frío y el estómago tan revuelto que ni siquiera sabía si era rabia, tristeza o simplemente una mezcla venenosa de las dos. En ese lapso de tiempo no le dije nada a Marcus. No lo llamé, no le escribí, no le envié ninguna señal de que sabía lo que sabía. Porque si algo había aprendido en los años que llevaba al lado de ese hombre era que su verdadero talón de Aquiles no era su ego, ni su debilidad por las mujeres, ni su doble moral, era su necesidad enfermiza de control. Marcus no soportaba sentirse expuesto, no sabía cómo reaccionar cuando las cosas se salían de la narrativa que él mismo construía. Y yo, por fin, había salido del guión. Lo primero que hice fue abrir la aplicación que habíamos instalado meses atrás para rastrear el camión. En ese entonces, él lo había propuesto como medida de seguridad. En caso de que me pase algo en carretera, tú sabrás dónde estoy, me dijo, como si aquello fuera una muestra de amor y no una herramienta que él nunca imaginó que se volvería su condena. Al principio, cuando la usábamos, me mandaba su ubicación de forma voluntaria. Luego dejó de hacerlo, convencido de que yo no la consultaría. Qué subestimación más patética. Al rastrear el camión, lo encontré estacionado en un motel de paso en las afueras de Jackson, Mississippi. No era una zona industrial, ni siquiera un área donde él tuviera entregas programadas según el calendario de rutas que me había mostrado semanas antes. Simplemente estaba ahí, detenido desde hacía casi 2 días.
Llamé al motel usando una voz neutral, casi robótica, y dije que necesitaba confirmar una reservación a nombre de Marcus Dawson. El recepcionista me lo confirmó con total tranquilidad, e incluso añadió que el señor Dawson había hecho el check-in con una acompañante. No pregunté más. No colapsé. No grité. Solo colgué, cerré la laptop y sentí como, por primera vez en meses, mis manos dejaron de temblar. En ese momento supe que no bastaba con una simple confrontación. No quería gritarle en la cara, no quería correr tras él en la habitación de un motel de mala muerte, no quería lágrimas ni explicaciones a medias. Lo que yo quería era que sintiera lo que era perderlo todo, pero no de golpe, no de un solo golpe bajo, sino de forma lenta, estratégica, calculada. Como un desangramiento que ocurre sin que el cuerpo sepa que está muriendo. Así que planeé todo desde el silencio. Empecé por lo más básico, su tarjeta de débito asociada al camión, una que habíamos abierto juntos con mi crédito y mi firma principal, fue suspendida con una sola llamada al banco. Como la cuenta estaba a mi nombre, no necesitaba justificar nada más que un movimiento sospechoso para congelar los fondos. Después me dirigí al portal del seguro y cambié el estatus del camión a en revisión legal. Lo cual automáticamente bloqueaba su uso por parte de terceros y cancelaba cualquier reclamo en caso de accidente. Luego abrí otra pestaña y reporté el vehículo como extraviado ante las autoridades locales, utilizando la información del GPS, los documentos a mi nombre y, por supuesto, la placa que yo misma había registrado. No era una denuncia falsa. Técnicamente, el vehículo estaba en posesión de una persona que ya no tenía mi consentimiento para manejarlo. Y como todo en Estados Unidos gira en torno a papeles y firmas, no necesitaba dar más detalles. En paralelo, tomé un vuelo directo al aeropuerto más cercano. No para hacerle un show en vivo. No para llorar ni para golpear puertas ajenas. Mi único propósito era estar allí, cerca, para asegurarme de que la policía local recibiera bien el informe, de que el camión fuera incautado sin contratiempos, y de que Marcus supiera que yo había viajado, pero no para él. Y que ni siquiera valía la pena bajarme del avión. Mientras tanto, dejé programados una serie de correos que enviarían notificaciones automáticas a su correo, su teléfono y su antiguo contacto de la empresa transportista. Cada uno con el mensaje: este vehículo ha sido reportado como retenido por irregularidades en su uso. Por favor, abstenerse de operar. Pero no bastaba con eso. Revisé todos los movimientos de su historial de pagos desde que había empezado a usar la tarjeta, e hice capturas de pantalla de cada gasto innecesario, cada hotel, cada restaurante. Cada compra que no encajaba con la versión de estoy trabajando para mejorar nuestra vida. Lo hice no porque necesitara pruebas, sino porque tenía la intención de mostrarle a cada persona que él había manipulado, la realidad completa. Yo no iba a ser la esposa sumisa que se esconde. Iba a ser la mujer que te hunde con tus propias palabras. En algún punto de la tarde, mientras esperaba mi vuelo de regreso y me tomaba una limonada con hielo en el lounge, recibí la primera llamada de Marcus. No contesté. Luego un mensaje que decía simplemente: ¿qué hiciste? Después, uno más largo: me bloquearon la tarjeta. No puedo moverme. ¿Qué carajos está pasando? Y ahí supe que ya empezaba a olerse el humo, pero todavía no tenía idea del incendio. Horas después, cuando por fin volvió a llamarme, dejé que entrara a buzón de voz. En el mensaje, su voz ya no sonaba segura ni altiva. Era más bien la de un tipo que no entiende por qué el mundo se está derrumbando sobre sus pies cuando él pensaba que lo tenía todo asegurado. Dijo, entre tartamudeos: no sé qué está pasando, pero si me estás haciendo esto por lo que crees que pasó, estás equivocada. No es como tú piensas. Y al oír eso, no pude evitar soltar una risa seca. Porque esa frase era su firma. Su forma de escaparse de todo. Su cliché favorito. No respondí. Solo programé el siguiente movimiento: notificar a la empresa a la que le había vendido servicios como independiente, una compañía mediana con la que mantenía contratos semanales. Que el vehículo ya no contaba con los permisos en regla, que cualquier colaboración adicional con Marcus Dawson sería bajo su propio riesgo legal. Adjunté copias de los documentos cancelados, el reporte policial y los términos del seguro. Todo eso, firmado por mí, la esposa,
la propietaria legal del camión, y la mujer que ya no tenía miedo de actuar. La última acción del día fue cambiar la cerradura de nuestra casa. No por paranoia. No por seguridad. Sino porque, cuando regresara, Marcus iba a descubrir que el verdadero viaje apenas comenzaba, y que esta vez no necesitaba maletas, solo una maldita buena explicación. Y aún así, ya era demasiado tarde para dármela. Actualización 2. Pasaron 3 días desde que ejecuté todo lo que había planeado sin que Marcus pudiera anticiparse. Durante ese tiempo, el silencio de su parte fue casi absoluto, roto solo por algunos intentos patéticos de contactarme por mensajes de texto o notas de voz que no hacían más que confirmar lo que ya sabía. No era solo su mundo el que se estaba desmoronando, era también su máscara. Esa que durante años supo llevar con tanta comodidad, como si ser encantador le diera permiso de vivir con una doble vida sin consecuencias. Pero ahora, esa fachada comenzaba a agrietarse. Y lo más irónico era que aún no entendía que no se trataba de una simple pelea entre pareja, ni de celos, ni de una discusión que pudiera resolverse con disculpas flojas. No. Esto era otra cosa. Esto era su ruina personal comenzando a manifestarse en cada rincón de su realidad. Y era yo quien sostenía los hilos. Una tarde, justo después de salir del hospital, recibí un correo de un antiguo compañero suyo del taller donde trabajó años antes. Un tipo llamado Kenneth, que siempre me cayó mal por su forma de mirar a las mujeres como si estuvieran en vitrina. Pero esta vez, su mensaje fue lo suficientemente útil para tolerarlo. Decía algo como: hey, vi que Marcus anda metido en un problema con su camión. También escuché rumores de que tú fuiste la que lo reportó. Si es cierto, déjame decirte, por fin alguien lo puso en su lugar. Adjunto al mensaje venía una captura de una conversación de grupo entre varios colegas del gremio, en la que Marcus intentaba explicar que todo lo que le estaba pasando era culpa mía, que yo lo había traicionado, que le había robado su única fuente de ingresos por despecho. Lo describía como si yo fuera una ex vengativa que no sabía cómo dejarlo ir. Aparentemente, no les contaba que el camión estaba a mi nombre. Ni que las cuentas las pagaba yo. Ni que llevaba años cargando con su irresponsabilidad mientras él jugaba a ser independiente. Y eso era lo que más me dolía y más me motivaba a seguir, su necesidad de manipular incluso la percepción de su desgracia. Así que decidí que si él quería jugar al mártir, yo iba a convertirme en su peor pesadilla. No desde la rabia. No desde la destrucción irracional. Sino desde la precisión quirúrgica con la que se diseña una caída impecable. Volví a contactar a la joven que me había llamado esa noche, la que se presentó con tanta seguridad como si fuera ella la esposa y yo la intrusa. Su nombre era Celine, una mujer de 27 años con acento de Texas y una actitud entre desafiante e ingenua. Cuando le hablé por primera vez, pensé que se haría la víctima o me colgaría. Pero para mi sorpresa, me dijo con un suspiro largo que ella también sospechaba que algo andaba mal. Y que solo me llamó porque él había empezado a comportarse de forma extraña desde que lo vio hacer varias llamadas y entrar en pánico por lo del camión. Al parecer, Marcus le había dicho que estaba en proceso de divorcio y que yo le había robado todo. Una historia que a ella no le cuadraba del todo, especialmente porque, según me contó, cada vez que él hablaba por teléfono con la ex, se iba al baño y regresaba pálido. Le pedí a Celine que me contara todo. No para hacerla sentir culpable, sino para tenerlo todo bien documentado. Ella accedió sin mayor resistencia. Me dijo que llevaban viéndose poco más de un año. Que al principio era solo sexo casual cuando él pasaba por su ciudad, pero que luego él comenzó a llevarla en algunos viajes, que le prometió que pronto podrían irse a vivir juntos. Que tenía un plan para dejar su vida anterior sin hacer tanto ruido, que estaba por comprarse otro camión, y que incluso ya tenían una lista de lugares donde les gustaría mudarse cuando todo estuviera limpio. La forma en la que lo dijo, como si habláramos de una cirugía o de una operación encubierta, me dejó en claro el nivel de manipulación que Marcus manejaba. Él no vivía una doble vida, vivía dentro de una mentira sostenida con tantas capas que hasta él parecía haber olvidado dónde empezaba la realidad. Le pregunté si tenía pruebas. Me dijo que sí. Me envió capturas de pantalla, fotos juntos en el camión, grabaciones de voz donde él le decía que me tenía agarrada legalmente pero que en cuanto se deshiciera de la deuda, me dejaría con lo justo.
Incluso tenía una carpeta en su teléfono donde guardaban notas de voz de su futuro juntos. Era repugnante, pero útil. Tomé todo ese material y comencé a organizarlo. No para publicarlo de inmediato. No, mi plan era otro. Lo primero fue enviárselo en un solo archivo PDF al correo personal de Marcus. Nada más. Sin mensajes, sin contexto, sin insultos. Solo el archivo. Sabía que al abrirlo iba a entender que ya no había forma de salir limpio. Que ya no era cuestión de convencerme de nada. Que ya lo sabía todo. Y más importante aún, que ahora yo tenía el control. El segundo paso fue enviarle un correo a su madre. Una mujer que siempre me vio con distancia, como si no fuese lo suficientemente buena para su hijo, pero que al mismo tiempo dependía de mí para saber si Marcus comía, dormía o se acordaba de pagarle la medicina para la presión. En el correo fui precisa, respetuosa, pero demoledora. Le conté que Marcus llevaba una relación paralela con otra mujer, que me había usado para financiarle un camión que ahora estaba incautado por las autoridades. Y que había mentido sobre mí para justificar sus propias decisiones. Le adjunté las pruebas, sin filtros. Sabía que ella no respondería. Pero lo que buscaba no era una conversación. Era sembrar una grieta que él no pudiera controlar ni reparar. Y finalmente, redacté un resumen de todo lo ocurrido, acompañado por documentos, contratos, estados de cuenta y pruebas de la doble vida. Y se lo envié al departamento legal de la empresa donde él todavía figuraba como subcontratista. En el cuerpo del correo escribí con claridad que el señor Marcus Dawson estaba siendo investigado por apropiación indebida de un vehículo. Que había perdido su cobertura de seguro y que había usado recursos financieros ajenos para fines personales. Sabía que eso, por sí solo, sería suficiente para que lo suspendieran de cualquier actividad comercial con ellos. Y así fue. Me lo confirmaron días después con una carta formal que decía que, debido a irregularidades no resueltas y documentación incompleta, quedaba fuera de su sistema. En cuestión de semanas, Marcus no solo había perdido su fuente de ingreso. También había perdido su camión, su reputación profesional, su segunda relación, y la confianza de la única persona que todavía lo sostenía en pie. Y yo no necesité levantar la voz ni una sola vez. Solo hice lo que él jamás esperó, dejar de protegerlo. Y cuando uno le quita la red a un acróbata que ha vivido siempre sobre cuerdas flojas, no tarda en estrellarse contra el suelo. Actualización 3. Había transcurrido poco más de un mes desde que Marcus dejó de tener acceso a todo lo que alguna vez creyó tener asegurado. Su silencio, que al principio fue solo una pausa calculada entre su caída y el intento de recuperarse, se convirtió en una constante. No me llamó, no apareció en casa, no buscó explicaciones, y yo tampoco se las ofrecí. No porque no tuviera que decirle, sino porque entendí que mi mayor venganza no era gritarle todo lo que me había hecho, sino dejar que cada acción que tomé le hablara más alto que cualquier palabra. Y funcionó. Porque en los días que siguieron, Marcus empezó a desaparecer del mapa. Como si ya no supiera quién era cuando no podía seguir vendiendo su versión fabricada de hombre trabajador, entregado, traicionado por una mujer rencorosa. Esa máscara ya no le servía. Y sin ella, lo que quedaba era solo un tipo mediocre con muchas deudas y ninguna credibilidad. Fue hasta mediados del mes siguiente que lo volví a ver. No por voluntad propia. No por una conversación pendiente. Lo vi de lejos, por casualidad, aunque nada de lo que pasaba a esa altura parecía del todo casual. Yo había ido a casa de mi madre para revisar unos papeles antiguos del seguro y al regresar a mi vecindario, vi un coche estacionado frente a la entrada de mi casa. No era el suyo, claro. El camión estaba fuera de circulación y ya lo habían rematado para cubrir parte de los costos legales que ni siquiera alcanzaron a tocar el verdadero daño que me hizo. El vehículo era un sedán gris, viejo, con una ventana trasera tapada con una bolsa de basura y cinta adhesiva. Y allí estaba él. Sentado en el asiento del conductor, con el mentón hundido en el pecho y los ojos vacíos. Tardé unos segundos en reconocerlo. No porque se hubiera transformado drásticamente, sino porque ya no tenía ese aire seguro, ese brillo de quien siempre cree tener una carta bajo la manga. Marcus estaba roto, sucio,
con la barba desordenada, la camisa arrugada y una mirada tan descompuesta que por un segundo me pregunté si en verdad lo conocía. Me bajé del auto sin apurarme, como si no me afectara. Caminé hasta el buzón, recogí el correo, y sin mirarlo más que un par de segundos, entré a la casa. No le hablé. No le grité. No abrí la puerta. Simplemente lo ignoré como se ignora a un desconocido que alguna vez vivió en tu piel. Y fue entonces cuando él golpeó la puerta. Primero suave, como quien no sabe si va a ser bienvenido, luego más fuerte, como un niño desesperado por entrar al lugar que cree suyo. No abrí. En cambio, desde la cocina, tomé mi celular y marqué el número de la policía local. Reporté que había un hombre estacionado frente a mi propiedad que se negaba a retirarse. Di su nombre completo, el número de placa del coche y el historial del reporte anterior. La operadora me dijo que enviarían una unidad. Le agradecí con el mismo tono que uno usa para pedir una pizza. Cuando escuchó que hablaba con alguien, se alejó del porche y se metió al auto. Desde la ventana de la sala lo vi encender el motor y arrancar como si hubiera sido vencido no por mí, sino por algo que ya lo superaba. Su orgullo. Su reflejo. Su conciencia. A los 20 minutos, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté sin pensar. Era él. Su voz estaba cortada, como si tuviera una piedra atorada en la garganta. Dijo que solo quería hablar, que no estaba ahí para discutir, que no tenía a dónde ir, que la otra mujer lo había echado de su apartamento después de descubrir que no tenía nada, que incluso había intentado robarle. Que no encontraba trabajo porque todas las empresas sabían lo que había pasado con su camión, que su madre le había cerrado la puerta porque estaba cansada de sus mentiras, que ya no sabía a quién acudir. Me pidió, casi como quien pide caridad, que lo dejara dormir una noche en el sofá. No sé qué esperaba, una lágrima, un lo siento, un ya aprendí mi lección, pero lo único que recibió fue una frase seca que le dije sin siquiera cambiar el tono. Le recordé que la cerradura había sido cambiada y que si volvía a estacionarse frente a mi casa, lo denunciaría por acoso. Marcus intentó interrumpirme, balbuceó que yo no podía hacerle eso después de todo lo que habíamos vivido, y fue entonces cuando me permití decirle, sin levantar la voz, que la diferencia entre él y yo era que yo nunca fingí querer a alguien mientras construía una segunda vida. Que yo aposté todo por un futuro real, mientras él me usaba como combustible para sus mentiras. Que no me debía una disculpa. Me debía años de mi vida. Y que esa deuda no se saldaba con lástima. Colgué antes de que pudiera responder. Apagué el celular. Cerré las persianas. Y me senté en el sofá a leer como si nada hubiera ocurrido. Porque ya no lo necesitaba. Ya no esperaba justicia de su parte. Ya no buscaba una redención. Ya no quería que entendiera el daño. Solo quería que siguiera cayendo. Sin mí. Sin casa. Sin camión. Sin reputación. Sin lugar donde esconderse. Porque cuando uno juega a construir un castillo con las manos sucias, tarde o temprano, hasta la arena le escupe la cara. Actualización 4. Casi 2 meses después de ese último encuentro fallido en mi puerta, cuando Marcus intentó manipularme por última vez con esa falsa vulnerabilidad que tantas veces me había funcionado antes. Recibí una notificación inesperada del juzgado de condado. Al principio creí que se trataba de un error, una citación mal enviada o un documento relacionado con algún procedimiento pendiente sobre el camión, pero no. Era mucho más absurdo que eso. Marcus, sin dinero, sin vehículo, sin casa, sin una red de apoyo, sin absolutamente nada que perder, había decidido demandarme por daños emocionales, perjuicio económico y sustracción indebida de bienes conyugales. Me tomó exactamente 7 minutos pasar del asombro al desprecio más profundo. El tipo que llevaba años sobreviviendo gracias a mis recursos, el que me había utilizado como trampolín financiero, el que construyó una relación paralela mientras viajaba con el camión que yo le compré. El que me mintió descaradamente mientras yo trabajaba turnos dobles para pagar las cuotas del seguro, las reparaciones y los intereses. Ese mismo individuo ahora tenía el descaro de alegar que yo lo había dejado en la ruina por venganza. En los documentos,
escritos por un abogado que claramente necesitaba urgentemente un cliente más coherente, se leía una narrativa patética y distorsionada donde Marcus se presentaba como un esposo traicionado, víctima de una mujer que abusó de su poder financiero para castigar emocionalmente a su pareja por una supuesta infidelidad jamás comprobada. No pude evitar soltar una carcajada amarga mientras leía, porque si algo me quedaba claro después de todo, era que Marcus era incapaz de asumir las consecuencias de sus actos sin disfrazarlas primero de injusticia. No perdí tiempo. Llamé a mi abogado, el mismo que me había ayudado a blindar legalmente todo el proceso de recuperación del camión y las cuentas asociadas. Y le envié copia de la citación junto con todos los respaldos que había estado acumulando meticulosamente desde el inicio. Conversamos durante 1 hora. Le relaté los hechos con tanto detalle que en un punto me dijo que estaba impresionado con lo organizada que había sido, y que si todos sus clientes hicieran un 10% de lo que yo había hecho, el sistema judicial sería mucho más eficaz. En menos de una semana, ya teníamos una respuesta lista para presentar ante el tribunal, un dossier completo, con documentos financieros, escrituras, estados de cuenta, contratos, la copia del título del camión a mi nombre, los correos enviados a la empresa de transporte, los reportes de rastreo GPS, y por supuesto, las pruebas entregadas por Celine, la otra mujer, en las que se evidenciaban no solo las mentiras de Marcus, sino el uso indebido de los bienes materiales que ella misma había presenciado. A medida que nos acercábamos a la fecha de la audiencia, no dejé de pensar en cómo el rostro de Marcus se descompondría al saber que no solo estaba preparado para enfrentarlo, sino que también había convertido cada paso de su traición en un argumento legal sólido, afilado, irrefutable. No sabía si tendría la osadía de presentarse en persona o si intentaría aplazarlo con excusas. Pero para mí, la sola existencia de esa audiencia ya era la confirmación de que mi plan estaba funcionando. Porque él no había levantado esa demanda por estrategia. Lo hizo por desesperación. Por la necesidad de sentirse todavía con algo de poder, aunque fuera ficticio. Y eso, en su caso, era la peor derrota imaginable, darse cuenta de que ya no podía controlarme ni con la culpa. El día de la audiencia llegó con una lluvia intensa, de esas que arrastran hojas por el pavimento y llenan de barro las esquinas. Me vestí con calma, sin pretensiones. Llevaba una blusa blanca, un pantalón gris y una carpeta perfectamente organizada. Cuando entré en la sala, lo vi en el rincón derecho. Estaba sentado solo, con el mismo saco arrugado de siempre y un rostro que alternaba entre la altivez forzada y el cansancio de quien ya no cree en lo que dice. Su abogado, un tipo de aspecto jovial que no tendría más de 30, intentaba mantener una postura profesional, pero se notaba que había leído demasiado tarde lo que Marcus le había entregado como pruebas. Cuando llegó nuestro turno, todo ocurrió más rápido de lo que esperaba. Mi abogado fue metódico. Presentó los documentos, explicó con claridad que el camión había sido comprado enteramente con mis fondos, que la titularidad legal era exclusivamente mía, que las cuentas utilizadas estaban a mi nombre, y que las decisiones que tomé para recuperar esos bienes estaban respaldadas no solo por la ley, sino por evidencia concreta. Luego, al exponer la serie de engaños y los actos deliberados de Marcus, quedó claro que la supuesta venganza no era más que una consecuencia directa de sus propios actos. Por si fuera poco, la declaración jurada de Celine fue añadida al expediente. Ella había accedido a firmarla semanas antes. En ella, no solo admitía la relación con Marcus, sino que también detallaba los viajes realizados en el camión, las noches en moteles que él pagaba con tarjetas a mi nombre, y las promesas de dejar a su esposa apenas liquidara la deuda del camión. Esa frase fue la que más incomodó al juez. Marcus no dijo nada. Se limitó a mirar el suelo. Sabía que todo se había terminado. El juez desestimó la demanda por falta de fundamento jurídico y evidencia insuficiente. Y lo reprendió verbalmente por utilizar el sistema judicial para fines personales que no correspondían a ningún abuso legal comprobado. No hubo multas, pero quedó anotado como litigante en mala fe, algo que pesaría en su historial para cualquier intento futuro de presentar una demanda similar. Salí del juzgado sin mirar atrás. No porque no quisiera ver su rostro derrotado, sino porque ya no me interesaba. Ese día entendí que no necesitaba un gran acto de humillación pública para sentir que lo había vencido. Lo había hecho desde el momento en que dejé de defenderlo,
desde que decidí usar cada herramienta a mi favor, desde que tomé control de mi historia sin pedir permiso. Marcus no solo había perdido el juicio. Había perdido su última ilusión de ser el protagonista de una narrativa en la que yo, al fin, ya no era su víctima. Actualización final. Había pasado poco más de un año desde que Marcus desapareció de mi vida de forma definitiva. No lo vi más, no lo volví a escuchar, no hubo mensajes, llamadas ni más demandas ridículas. Después del juicio, después de que su patética tentativa legal se derrumbara frente a documentos irrefutables y testigos reales, comprendí que no solo había ganado yo, lo había perdido todo él. Y con esa pérdida vino el silencio. Un silencio que, lejos de inquietarme, me trajo la calma que ni siquiera recordaba haber sentido antes de conocerlo. En ese tiempo, mi vida cambió. No de golpe, no con un momento de redención cinematográfica. Cambió en lo cotidiano. En poder despertar sin revisar mi celular con miedo. En dejar de calcular cuánto había gastado él cada semana. En caminar por mi propia casa y no sentir que era solo una extensión del caos que Marcus dejaba a su paso. Empecé a recuperar lo mío. Primero el dinero. Me senté con un contador, con una calma casi quirúrgica, y calculé todo, lo que puse para el camión, lo que se fue en reparaciones, los intereses, los seguros, las tarjetas de crédito. Las veces que pagué su comida mientras él estaba en otra cama. No fue una suma menor, pero fue una suma que logré cubrir con lo que recuperé del remate, con los beneficios fiscales del proceso legal, y con el simple hecho de que, sin él drenándome, mis finanzas comenzaron a florecer de nuevo. Luego recuperé el tiempo. Tomé unas vacaciones. Las primeras en casi 5 años. Fui sola. No como acto de reivindicación y empoderamiento forzado, sino porque quise disfrutar de mí sin ruido, sin justificarme, sin tener que explicarle a nadie si decidía leer 3 libros en un fin de semana o dormir hasta tarde. Me llevé una libreta y comencé a escribir todo. No como forma de desahogo, sino como archivo. Quería recordar cada detalle. No porque aún doliera, sino porque esa era mi forma de asegurarme de que jamás volvería a permitir algo así en mi vida. Cada mentira, cada manipulación, cada deuda disfrazada de equipo, cada viaje que decía hacer por nuestro futuro mientras llevaba a otra mujer en el asiento del copiloto, todo lo dejé escrito. No por él. Por mí. Porque incluso el veneno necesita ser documentado para que una sepa cómo evitarlo la próxima vez. Pero el verdadero cierre no llegó con el viaje, ni con el dinero recuperado, ni siquiera con el juicio ganado. Llegó de la forma más inesperada, y quizás más satisfactoria. Una tarde, saliendo del hospital, me encontré con una excompañera de la universidad con la que nunca fui demasiado cercana, pero con la que coincidimos en varios proyectos. Era de esas personas que una recuerda por lo observadora, por lo callada pero precisa. Me saludó con una sonrisa genuina y me dijo que había leído algo muy interesante en un grupo privado para mujeres emprendedoras del sector logístico. Me explicó que allí circulaban historias de todo tipo, advertencias, reseñas de proveedores, recomendaciones legales. Y que hacía unas semanas alguien había publicado un testimonio anónimo sobre un transportista que usó a su esposa para financiarle un camión mientras él se paseaba con otra, hasta que ella lo destruyó con pruebas. Demandas y una ejecución legal tan limpia que el tipo no pudo volver a trabajar ni en Uber. Me reí. No porque me avergonzara, sino porque supe de inmediato que hablaban de mí. Ella también lo intuyó, pero no me lo preguntó directamente. Solo agregó con una especie de complicidad cálida que la historia estaba bien contada, que todas en el grupo estaban fascinadas con la manera en que la esposa había actuado, sin drama, sin caer en el papel de víctima. Pero tampoco perdonando ni una sola ofensa. Esa frase fue mi medalla. No necesitaba aplausos, no buscaba validación. Pero saber que, incluso de forma anónima, mi historia estaba sirviendo para advertir, inspirar y reafirmar que el silencio estratégico puede ser más destructivo que 1000 gritos, fue suficiente. Meses después, me llegó una invitación inesperada de una asociación de mujeres del transporte, sí, eso existe, y no es pequeña. Que organizaba eventos para formar redes de apoyo entre mujeres que trabajaban o invertían en el sector. Me invitaron a compartir mi experiencia desde el punto de vista financiero y legal. Acepté.
Me senté en una sala con más de 100 mujeres, muchas mayores que yo, otras más jóvenes, y conté todo, sin nombres, sin caer en el morbo, pero con detalles precisos. Les hablé del crédito, de la titularidad del camión, del seguro, del rastreo GPS, de la forma en que protegí mis activos. Pero también les hablé del desgaste emocional, del costo silencioso que implica sostener a alguien que nunca pensó sostenerte a ti. Cuando terminé, una mujer de unos 60 años se me acercó y me dijo algo que todavía retumba en mi memoria. Me dijo que su exmarido también había sido transportista, que la había hecho firmar documentos que no entendía, que la endeudó con préstamos a su nombre, y que, cuando todo colapsó, ella pensó que había sido su culpa. Pero después de escucharme, comprendía por primera vez que no fue estúpida. Fue leal con alguien que solo pensaba en sí mismo. Me dio las gracias. Me abrazó. Y en ese abrazo entendí que la venganza no siempre se mide por cuánto sufre el otro. A veces se mide por cuánto dejamos de sufrir nosotras. Marcus, según supe por una fuente en común, intentó trabajar como chofer en empresas pequeñas, pero su nombre ya no era bien recibido. Algunas de sus mentiras habían salido a la luz, otras las había inventado él mismo para justificar sus fracasos. Dicen que ahora vive en un cuarto alquilado en las afueras de una ciudad que no puedo ni pronunciar sin que me parezca lejana. No tiene vehículo propio. Hace entregas con la van de otro tipo que lo contrató por lástima. Supe también que intentó volver con Celine, pero ella, con más dignidad que la que yo tuve al principio, lo bloqueó de todos lados y lo denunció cuando la fue a buscar sin aviso. Al parecer, aún no entiende que hay puertas que una vez cerradas no se vuelven a abrir. Yo, por mi parte, sigo sola. Pero ya no me siento sola. Tengo mi casa. Tengo mi nombre limpio. Tengo una red de mujeres con las que comparto información, recursos, historias. Y tengo, sobre todo, la certeza de que no necesito bajarme de ningún avión para arrastrar a alguien al infierno que él mismo construyó. Solo necesito saber cuándo soltar, y cuándo dejar que caiga por su cuenta. Porque eso fue Marcus al final, un hombre que confundió una oportunidad con una garantía. Y yo fui la mujer que le demostró que hasta el amor tiene fecha de vencimiento cuando se escupe en él una vez demasiado.